en este libro, El éxito detrás del compromiso, habla acerca de pacto. ¿Por qué habla acerca de pacto? Porque lo que nosotros en el mundo, vamos a decirlo así, occidental, en la cultura occidental, conocemos como compromiso, en el mundo oriental, que es el mundo y la cultura a través de la cual se nos revela Dios por medio del pueblo de Israel, por medio de la cultura de Israel, de los judíos, de los hebreos, y de ese tipo de mentalidad más oriental, allí compromiso es lo que nosotros podemos llamar pacto. Vale, entonces, ¿qué es un pacto o qué es el pacto? Un pacto es un compromiso. Un pacto tiene que ver lo que nosotros entendemos como pacto, que se hace un acuerdo entre X partes. Bueno, pues bíblicamente o según la mentalidad oriental, que es la que Dios escogió para revelarse a toda la humanidad, un compromiso es un pacto. Entonces, ¿qué es un pacto? Bueno, un pacto es lo que nosotros entendemos por compromiso. Vale. Y obviamente tiene algunas características muy específicas acerca de lo que es, de a quienes involucra, cuáles son las partes que lo conforman, cómo debe sellarse o cómo debe establecerse un pacto. Y bueno, pues todo eso es lo que entiendo yo que vamos a ir analizando y abordando en el día de hoy. Pero bueno, un poco para aterrizar la idea y responder a la pregunta, ¿qué es un pacto? Un pacto es lo que nosotros conocemos como un compromiso, ¿vale? De ahí que, por ejemplo, cuando una persona se casa, cuando un matrimonio, dos personas se unen en matrimonio, pues están estableciendo ese pacto matrimonial, ese compromiso, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí no quiero tampoco hacer spoilers de lo que vamos a hablar hoy, pero tiene que ver con eso. Compromiso es pacto y pacto es compromiso. Yo creo lo que enseña la Biblia, y la Biblia enseña que Dios es el originador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas. Y cuando digo todas las cosas, digo incluso del tiempo, del espacio, de la materia, de las dimensiones que el ser humano conoce. Si nosotros lo vamos al principio de la creación en el relato bíblico, vemos cómo comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vale. Entonces, implícito en esa frase, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿en el principio de qué? Bueno, pues es en el principio del espacio-tiempo, en el principio de las dimensiones que el ser humano conoce. ¿Por qué? Porque Dios existía antes del principio. Y eso es lo que lo convierte en Dios. Claro, claro. O sea, Dios está fuera de la atmósfera o fuera de la creación, así como el creador del móvil está fuera del móvil. Bueno, pues Dios está fuera de la creación y está antes de lo que le da forma a la creación. Por tanto, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el originador de todas las cosas. Entre ellas está también el compromiso o el pacto. Me escucharéis hablar de compromiso y pacto y compromiso. Ya hemos establecido que son lo mismo. Van junto de la mano. Son lo mismo, vistos desde dos prismas culturales diferentes, el mundo oriental y el mundo occidental. El mundo oriental es el que lo llama pacto y el mundo occidental es el que lo conocemos nosotros como compromiso. Entonces me gustaría leerte algo que está aquí en mi libro, lo tenía separado porque me preguntas, ¿quién es el originador? ¿Cuál es el origen del compromiso? Pues mira, justamente aquí en el capítulo 3 de mi libro El éxito detrás del compromiso, hablo de que todo tiene un origen y este origen es Dios. Te voy a leer lo que dice Colosenses 1:16, ¿vale? Dice lo siguiente, porque en Él, está hablando de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Mira qué fuerte, qué afirmación más rotunda. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, esto nos permite establecer la primera teoría o la primera parte de nuestra tesis. El originador y creador de todas las cosas es Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos de también la Trinidad, que hoy no nos vamos a meter en ese aspecto de la Trinidad, pero hablamos de Dios, hablamos de que Jesús estaba presente en la creación y de que el Espíritu Santo era el aliento que daba vida a la creación, por tanto los tres son uno, uno son tres. Entonces, Él es el que establece el principio de todas las cosas. Ahora, ya sabemos que Dios establece todas las cosas, pero más específicamente, ¿cómo sabemos
¿Quién es el originador del Ujú. compromiso? ¿Cómo sabemos quién es el originador del pacto? Bueno, como he dicho, compromiso bíblicamente es pacto. Por tanto, Vale. tenemos que irnos a la Biblia para establecer el principio del pacto, que es lo Del que estamos pacto, hablando hoy. claro, claro. Y yo digo aquí también, el compromiso bíblico, o mejor dicho, sí, el primer pacto de Dios con el hombre, lo podemos ver también en el comienzo de la creación. La primera vez que se menciona la palabra pacto en la Biblia, para que la gente lo sepa y para que lo podamos establecer nosotros dos, la primera vez que se menciona la palabra pacto está en Génesis 6, Vale. cuando Dios establece un pacto con Noé, ¿vale? Sí. Dios establece un pacto con Noé cuando la creación ha llegado a un punto de no retorno en cuanto a maldad y tal, entonces Dios toma la decisión de volver, de resetear de alguna manera la creación. Entonces establece un pacto con Noé de manera explícita. Sin embargo, ese no es el origen del pacto de Dios con el hombre. Vale. El origen del pacto de Dios con el hombre, aunque no se menciona de manera explícita, lo vemos más atrás y te voy a llevar hasta donde lo pone. El primer pacto de Dios con el hombre está en el libro de Génesis, ¿vale? Y está en el capítulo 3 concretamente. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el ser humano cae en el engaño de la serpiente, y esto es maravilloso porque esto es algo que nos afecta a ti y a mí y a todas las personas que nos escuchan. Cuando el hombre cae en el engaño de la serpiente, entonces Dios tiene que, evidentemente, él tiene que establecer cuáles son las consecuencias por causa de ese pecado. Ya las había establecido. Vale. Es decir, él ya había dicho, si tomas de este fruto, ciertamente morirás. Sí. La serpiente toma esas palabras, las malinterpreta, se las dice de nuevo al hombre y a la mujer en este caso, y ellos deciden desobedecer a Dios, entonces la consecuencia ya estaba dada. Claro. Ciertamente moriréis. Una vez que cometen ese pecado, entonces lo único que Dios tiene que hacer es simplemente establecer cuál es la sentencia o la paga por haber transgredido esa norma. Y entonces es cuando dice que serán expulsados o sea, ellos son expulsados de la presencia de Dios, son expulsados del Edén, y la propia palabra dice que para que no extiendan su mano, tomen del árbol de la vida, etcétera, etcétera. Por tanto, Dios lo que tiene que hacer es establecer cuál es la paga por ese pecado. Pero, y aquí es donde voy, perdona que me extienda tanto. No, es que es importantísimo conocer la teoría. Conocer el contexto y conocer cuál es el fundamento. Claro. Pues cuando ellos cometen ese pecado y ya Dios tiene sí o sí que castigar ese pecado, claro, y aplicar su justicia, porque Dios es un Dios justo, claro, no lo hace, o sea, Dios es justo, pero también Dios es amor. Entonces, en las dos medidas se le encuentra una solución perfecta que el hombre sería incapaz de encontrar. Y dice, os voy a expulsar a vosotros del Edén. Nos dice cuáles son las consecuencias del pecado. El hombre va a trabajar la tierra y con su sudor se ganará el pan. La tierra será maldita por su causa. La mujer dará a luz con dolor, etcétera, etcétera. Pero encontramos en uno de los versículos más importantes de la Biblia, que es Génesis 3:15. En Génesis 3:15, Dios dice lo siguiente. Sí. Te lo voy a leer desde el 14, dice. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, vale, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahora aquí es donde quiero ir, donde nosotros entendemos que el origen del pacto es Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Génesis 3:15 es la primera vez que nosotros podemos entrever o entreleer que Dios se compromete con el hombre a enviar un salvador, a establecer un plan de salvación que va a rescatar al hombre de su propia condición que adoptó por causa de la decisión que tomó de pecar. Entonces Dios le dice al hombre, no hagas esto. El hombre aún así lo hace. Cuando digo hombre, digo mujer, digo a la humanidad. El hombre aún así peca. Y cuando el hombre peca, Dios sí o sí es justo y tiene que establecer la paga por el pecado, pero también se compromete con el hombre a decirle, pero yo enviaré un salvador, porque aquí lo dice, no está literal, pero dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de esta. ¿Qué es la simiente? La simiente es un hijo nacido de la semilla.
Y en este caso estaba dirigiendo nuestra atención a miles de años más adelante, a Jesucristo, a quien él enviaría a herir. Él sería un guerrero herido pero victorioso, porque él fue herido en la cruz del Calvario, pero ganó la victoria en esa misma cruz y resucitó al tercer día. Entonces, en Génesis 3:15 es cuando vemos que Dios establece el primer pacto con el hombre, y es el pacto de traer un plan de redención y salvación para rescatar al hombre de la muerte eterna y darle salvación y vida eterna y perdón por sus pecados. Así que, perdón que me haya extendido tanto, pero ¿dónde vemos el pacto? Lo vemos en que Dios estableció un plan de salvación y se comprometió consigo mismo. Es decir, estableció un pacto en el que dice: a la serpiente le voy a dar este castigo, pero al hombre le voy a proveer un salvador. Ese es el pacto que yo establezco contigo. Es el compromiso que hago contigo. ¿Qué es lo que implica un pacto? O me dices qué es lo que implica para nosotros, ¿no? Tener un pacto. Bueno, lo primero que implica, vamos a ver en qué consiste un pacto. Dos cosas, dos elementos fundamentales en un pacto que lo vemos en todos los pactos que vemos en la Biblia. Lo podemos ver en el primero, que es el que acabamos de leer en Génesis 3:15. Y aquí los dos elementos fundamentales en un pacto se aprecian ¿en dónde? En el mandato original que Dios le dio al ser humano, ¿vale? Entonces, la Escritura no lo dice como tal en ese caso, pero podemos ver estos elementos en todos los pactos que Dios va revelando al hombre. Son dos elementos fundamentales que implican que un pacto sea lo que es un verdadero pacto. Vale. Número uno, la palabra dada. Es decir, un pacto comienza o nace por medio de una palabra dada. Es decir, yo me comprometo contigo y estoy estableciendo una palabra y estoy diciendo: voy a cumplir esta palabra. Vale. Entonces yo establezco cuál es el pacto por medio de lo que estoy diciendo. Me comprometo contigo a X. Esa es la palabra dada, ¿vale? Y número dos, luego tenemos dentro de todo pacto hay un elemento fundamental, que es el elemento del sacrificio. Sí. Es fundamental porque el sacrificio es lo que sella el pacto. ¿Vale? Increíble. Estamos hablando, recuerda, de que estamos abordando este tema desde el origen, y el origen Dios lo revela por medio de la cultura oriental. Entonces, a lo mejor a la gente le suena raro en nuestra cultura occidental hablar de sacrificio, hablar de pactos o tal. Estamos hablando de qué es el pacto. Su homónimo a nivel occidental es el compromiso, pero el origen tiene que ver con, número uno, la palabra dada, número dos, el sacrificio. Pero fíjate qué fuerte, que estamos en el siglo XXI y hoy en día dos de las cosas que la gente menos quiere es honrar la palabra que da y hacer sacrificios. Ya, sí, eso es verdad. En la cultura en la que estamos y en el tiempo y en la sociedad en la que estamos actualmente, las personas, lo primero, tú ya no te puedes prácticamente fiar de la palabra de nadie. Antes valía. Tú te vas a unas cuantas décadas antes, y la palabra de una persona, o sea, la cumplía y se hacía matar si hacía falta por cumplir su palabra, porque tenía valor, porque se le daba valor, tenía peso. Claro. Sin embargo, ahora no. Ahora ya, pues las palabras se las lleva el viento y también la música se encarga de hacernos creer que las palabras se las lleva el viento. Y tú sabes, ¿no? Pero el caso es que un pacto implica una palabra dada e implica un sacrificio, ¿vale? Entonces, para nosotros, ¿qué implicaciones tiene eso? Pues implica que nosotros debemos ser consecuentes con nuestras palabras, ¿vale? Yo siempre digo lo siguiente, lo digo yo porque alguien importante lo dijo en su momento, es una frase hecha, que dice que somos dueños de nuestros silencios, pero somos esclavos de nuestras palabras. Entonces, si yo digo algo, bíblicamente te lo voy a decir. La palabra dice, y Jesús lo dijo, no te sabré decir la referencia, pero Jesús lo dijo, literal estas palabras, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Literal, eso lo dijo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te comprometas a algo, tú debes cumplir con esa palabra. Estás enlazado a esa palabra, estás ligado a esa palabra. ¿Por qué? Porque la primera parte de todo pacto tiene que ver con tu palabra, la palabra dada, la palabra establecida, porque la palabra establece los términos del pacto. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica para nosotros un pacto? Implica que hay una palabra que se debe cumplir. Número uno. Y número dos, ¿qué implica para nosotros un pacto? Implica que para cumplir la palabra que se dio, sí o sí debemos entrar en sacrificio, debemos aprender a sacrificar algo. Nos va a costar algo. ¿Por qué? Porque el sacrificio tiene que ver con morir a algo. Todos los sacrificios
a nivel natural tienen que ver con sacrificar algo, traer un sacrificio al altar. Al altar, claro. Por eso los pactos siempre se sellan en un altar. Claro. Por eso el mayor pacto que hay debajo del cielo es el pacto del matrimonio. ¿Y dónde se celebra el matrimonio? En el altar. Porque en el altar estás demostrando y estás manifestando públicamente que estás viniendo a un lugar de sacrificio donde vienes a hacer que algo muera, a traer un sacrificio, a traer una ofrenda de alguna manera, porque vas a establecer un pacto. Y por eso en el altar, y esta es una imagen muy bonita de lo que es un pacto, en un matrimonio, cuando se celebra una boda, siempre te preguntan, ¿me recibes a tu marido, no sé qué, no sé cuánto? Y tú, ¿qué dices? Sí, quiero. Incluso te lo preguntan en los matrimonios civiles. Incluso porque tú tienes que manifestar la palabra dada de tu compromiso. Claro. Sí, quiero. Y luego se celebra normalmente ¿dónde? En un altar. ¿Por qué? Porque estás manifestando públicamente que vienes a ese lugar a morir a tu vida anterior, a tus deseos. Estás sacrificando. Y esos dos son los elementos fundamentales de un pacto. Todo pacto se establece sobre promesas. Sí. Vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre promesa y pacto? Si hablamos de lo que es un pacto de Dios con el hombre, siempre que Dios nos da una palabra, siempre que Dios dice algo, en esa palabra hay implícito una promesa y un mandamiento. Una vez más, siempre que Dios dice algo, ahí siempre hay, en la palabra de Dios siempre hay una promesa y un mandamiento. Dos cosas fundamentales, son las dos patas sobre las que debemos andar. Entonces Dios establece un pacto sobre promesas que Él hace a su pueblo. Y cuando Dios establece pacto con el hombre, Dios se compromete, y esto es buenísimo, o te lo digo de esta manera, Dios es fiel no a ti y a mí. Dios es fiel a su palabra. A su palabra, claro. Sí. Él no es fiel a mí. Él es fiel a su palabra. ¿Y qué pasa? Que su palabra promete que yo voy a recibir X promesa y voy a ser bendecido y todo esto. Entonces, a mí me conviene más que Dios sea fiel a su palabra antes que a mí, porque dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por tanto, cuando Dios habla, está estableciendo una promesa y Él está comprometiéndose con esa palabra dada. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Ahí entra la segunda parte del pacto que te acabo de decir. Promesa y mandamiento. Cuando hay un pacto, cuando hay una promesa, no está implícito el mandamiento a cumplir algo más. Sin embargo, un pacto se compone no solo de promesas, sino también de la condición de que cumplamos las condiciones. O lo que conocemos como un mandamiento. Sí. Por tanto, la diferencia entre promesa y pacto es que la promesa de alguna manera puede cumplirse o no. Tú estás manifestando tu intención de hacer algo, pero un pacto requiere el compromiso de cumplir con las condiciones que establece el pacto. Cuando hay un pacto, hay unas condiciones a las cuales tú y yo nos comprometemos a cumplir. Hay algo que está por encima de nosotros dos, a lo cual nosotros le debemos, o a lo cual nosotros, mejor dicho, nos debemos, ¿vale? Que está por encima de nosotros. Yo a ti te puedo prometer que voy a intentar dártelo todo, que voy a intentar hacer las cosas, y te lo puedo prometer y estoy manifestando mi intención. Claro. Sin embargo, no me estoy comprometiendo. Ahora, cuando yo tengo la intención de hacer algo, tú tienes la intención de hacer algo, entonces los dos establecemos unos términos que se deben cumplir para que ese pacto se pueda cumplir. La promesa está bien y Dios establece sus pactos sobre sus promesas. Y podemos creer que si Dios promete algo, lo va a cumplir. Lo va a cumplir, claro. Pero un pacto requiere, te lo digo de esta manera, un pacto requiere que las dos partes cumplan su parte. De acuerdo. Entonces, cuando Dios se compromete conmigo, yo sé que Él es fiel y que va a cumplir su parte. Ahora bien, yo debo cumplir la mía. Sí. Entonces, esa es la diferencia entre una promesa y un pacto. Yo puedo prometer lo que quiera, pero si no hay el compromiso para cumplir mi parte, no estamos hablando de pacto. Mira, Génesis 6:18, el término usado en la Biblia para referirse a compromiso es pacto o alianza. Que alianza también es otro sinónimo. Y proviene del vocablo hebreo berit.
¿vale? Berit, que tiene las connotaciones de pacto, alianza, convenio, acuerdo, confederación, ¿vale? La primera aparición de la palabra pacto está en Génesis 6, en referencia al pacto de Dios con Noé y con sus familiares, después de que Dios declara que va a destruir toda la tierra. Entonces Dios dice, yo voy a destruir toda la tierra, ¿vale? Pero antes de destruirla, voy a hacer un pacto contigo, Noé. Y cuando le dice el pacto, en ese pacto está la promesa de destruir la tierra, está la promesa de salvar a Noé y a su familia, pero también está el compromiso de Noé de construir el arca. Mira. ¿Ves cómo un pacto implica la obediencia a las condiciones del pacto? Un pacto establece ciertas condiciones y yo digo, yo voy a hacer esto, esto y esto, siempre y cuando tú hagas esto, esto y esto. Esa es la diferencia, o eso es lo que marca un pacto. Génesis 6:18 dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Mira. ¿Ok? Entonces, Dios promete destruir la tierra y luego dice, pero yo voy a establecer mi pacto contigo y estas son las condiciones del pacto. Si tú haces lo que yo te digo, yo te prometo que te salvo a ti, a tu familia, a tus hijos y a las mujeres de tus hijos. Increíble, ¿no? ¿Ves? Entonces, ahí es donde vemos la primera vez que aparece pacto. Ese es el primer pacto tal cual de Dios con el hombre, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Dios establece el pacto, que esta es otra cosa muy importante que no te he dicho, y es que cuando hablamos de Dios y pactos con Dios, nunca, y esto es muy importante que lo entendamos, ningún pacto entre Dios y el hombre nace primeramente del hombre. Todos los pactos entre Dios y el hombre nacen de Dios. Es decir, yo no puedo decidir voluntariamente hacer un pacto con Dios. No puedo. ¿Por qué, Brian? Porque yo no tengo nada que ofrecer a Dios. O ¿cómo te lo digo? No hay nada, no hay ninguna condición que yo le pueda poner a Dios para que si Él no cumple su pacto, yo no lo cumpla. No puedo. Estoy fuera de sí. De ese nivel, no puedo. Ahora, Dios sí puede establecer un pacto conmigo, porque Él puede decidir destruirme con el chasquido de su dedo, pero Él decide que no. Él decide trabajar o relacionarse con el ser humano a través de pactos, cuyo fundamento está más adelante en el libro. El fundamento de todo pacto de Dios con el hombre está en el amor. Entonces Dios es un Dios de amor y por eso establece pactos con nosotros. Y Él decide, es que maravilloso, Dios decide que nosotros podamos colaborar en el cumplimiento de su voluntad cuando Él es soberano. Entonces, los pactos no nacen del hombre. Yo no puedo decir, pues voy a hacer un pacto con Dios. No. En todo caso, yo tengo que atenerme a los pactos que Dios ya ha establecido conmigo. Esa es la diferencia que tenemos que tener. De tener de ese punto de vista. Eso es. Entonces, el primer pacto de Dios literal en la Biblia es con Noé. ¿Vale? Aunque ya hemos visto que unos capítulos antes, de Génesis 3, Dios establece un pacto, pero no es específico con una persona concreta, sino es un pacto con la humanidad. Y dice, yo voy a establecer un salvador que le pisará la cabeza a la serpiente y que salvará y que será victorioso, librando a la humanidad de su condición de pecado. Si tú te vas a la Biblia, tú te das cuenta que siempre que Dios establece un pacto con el hombre, en este caso cuando lo establece un pacto con algún hombre concreto, empezando por Noé, pasando por Abraham, el padre de la fe, su hijo Isaac y su nieto Jacob, y con todos los hombres de Dios con los que Dios establece un pacto, David, por ejemplo, todos ellos, cuando Dios les dice, voy a hacer este pacto contigo, y les da las condiciones, y les da la promesa, y les dice lo que deben hacer, ¿sabes cuál es la respuesta de todos ellos ante el pacto de Dios? Traer un sacrificio. Todos ellos, cuando Dios les dice, voy a hacer esto y esto y esto y esto, automáticamente le dice, y ahora quiero que hagas este y este sacrificio. ¿Por qué es importante? Te lo voy a decir de esta manera. ¿Por qué es importante el hecho de morir o la muerte? ¿Qué tiene que ver tanto la muerte con el tema del pacto? Sencillo, porque es por medio de la muerte que se sellan las condiciones del pacto. Vale, por eso haces énfasis en lo que es morir. Morir implica entrar en pacto. No puedes entrar en pacto si no estás dispuesto a morir. ¿Por qué? Porque ya te lo he dicho antes, todos los pactos se sellan en un altar. Y en el altar
el altar es un lugar diseñado para traer un sacrificio. Vale. Un sacrificio que viene a morir. Morir. Entonces, no podemos decir que tenemos un pacto si no estamos dispuestos a morir en el lugar del cumplimiento del pacto. No podemos decir que tenemos un pacto si no estamos dispuestos a morir a ciertas cosas, a ciertas condiciones que nosotros quisiéramos llevar a cabo, si no estamos dispuestos, o sea, no podemos llegar a un acuerdo, a una alianza, que son las definiciones de pacto, si no estoy dispuesto a morir a algunas cosas para que ese pacto se cumpla. Yo no puedo decir que estoy cumpliendo el compromiso del pacto con mi esposa, en este caso. Claro. Si yo no estoy dispuesto a morir a horas de sueño, si no estoy dispuesto a que ya mi dinero no es solo para mí, sino para la casa, para la economía. Es decir, un verdadero pacto se sustenta por nuestra capacidad de venir a morir en el altar. Eso es lo que le da sustancia al pacto. Y asimismo, Dios lo demuestra. El pacto, nosotros entendemos la Biblia como dos grandes grupos de libros. Está el Antiguo Testamento y está el Nuevo Testamento. Sí. Otra manera de decirlo es, está el Antiguo Pacto y está el Nuevo Pacto. ¿En qué se sustenta el Nuevo Pacto? Se sustenta en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, comienza un nuevo pacto para nosotros. Vale. Entonces, todo pacto se sella con la muerte. Y esa muerte, con la muerte dentro de lo que es el altar, sí, venimos a morir y eso es lo que le da sustento, lo que le da fundamento a todo pacto. Por eso nosotros ahora estamos en el nuevo pacto gracias al sacrificio, a la muerte sacrificial de Cristo en la cruz. Es importante la muerte. Sin muerte no hay sacrificio. Sin muerte no hay compromiso, no hay pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, pues es un compromiso, ¿no? Hemos dicho que es un compromiso. Y hemos dicho que se establece sobre promesas y condiciones. ¿Vale? Y ya hemos dicho, es que esto es maravilloso, ya hemos dicho que es increíble cuando el hombre falla, cuando el hombre peca en el Edén, sí, ¿cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es, obviamente, establecer un castigo por la transgresión, claro, pero también automáticamente hacer un pacto con la humanidad. Vale. Dios establece un pacto con la humanidad de salvarlos de su condición de muerte espiritual por causa del pecado. Vale. Es decir, Dios nos revela que el problema del ser humano a partir del Edén se llama pecado. Okay. Ese es el problema principal, central, fundamental, medular de la humanidad. El pecado. Vale. Entonces Dios tiene que lidiar con eso. Ahora, Dios no lo puede hacer de primeras, sino que Él decide hacerlo de manera progresiva. Por eso nosotros decimos que la revelación de Dios en la Biblia es una revelación progresiva. Vale. Asimismo, la voluntad de Dios, su voluntad es progresiva. Bien. Okay. Dios dice, cuando el hombre peca, yo voy a darle el castigo que se merece a la serpiente, que es una tipología de Satanás. Pero luego dice que levantará una simiente que tendrá enemistad y que la vencerá. Vale. Para llegar al cumplimiento de esa promesa. O sea, la promesa de Dios, ¿cuál es? Sí. Habrá una simiente nacida de mujer, un hombre nacido de mujer, que vencerá de manera definitiva y rotunda a la serpiente, que la serpiente es Satanás, por tanto, vencerá el poder del pecado. Vale. Entonces, esa es la promesa de Dios, ese es el compromiso de Dios. Vale. Sin embargo, cuando el hombre sale del Edén, comienzan a experimentar la muerte espiritual, la consecuencia por su pecado, la decadencia de la humanidad, hasta el punto de llegar a aquella época que leemos de cómo estaba la humanidad, cuando Dios decide destruirla prácticamente por completo, y solamente dejar a Noé y a su familia. Vale. Entonces, Dios establece ese pacto con Noé porque no es que sea en realidad, vamos a decirlo así, un nuevo pacto. Es que Dios ya estaba comprometido consigo mismo desde Génesis a lidiar con el pecado de la humanidad. Vale. Como la humanidad se degradó tanto hasta el momento de Noé, entonces lo que Dios tiene que hacer es arrancar, vamos a decirlo así, lidiar con toda la generación que ya era totalmente perversa, que no tenía vuelta atrás, pero tenía que cumplir su palabra. Vale. Y su palabra era, voy a destruir al poder del pecado. Ahí todavía no estaba, ahí estaba destruyendo a los pecadores, no al poder del pecado. Entonces, como él estaba comprometido con su pacto de Génesis 3,
dice, voy a destruir a toda la humanidad y ahora a través de ti, Noé, voy a continuar el pacto que hice en Génesis, porque Dios se debe a su pacto. Claro, claro. Entonces se establece el pacto con Noé. Después del pacto con Noé, la generación rápidamente otra vez vuelven a pecar. De hecho, el propio Noé, Ya. nada más que llega a tierra seca después del diluvio, lo primero que hace es plantar un viñedo y emborracharse. Ya. Sí, es verdad. Y por causa de él, su hijo Cam, pues al final lo ve Cae en desnudo, maldición. no cubre y es maldito. Y bueno, vemos todo lo que pasa. Ya. Entonces, después de Noé comienza de nuevo la degradación. Y Otra entonces vez. ahí vamos viendo cómo se degrada la humanidad y Dios tiene que ir lidiando hasta que llegamos a Babel, que es cuando de nuevo la maldad de la humanidad llega como hasta su cúspide. Y entonces Dios, una vez más, decide remarcar, por decirlo de alguna manera, el pacto que había hecho en Génesis con toda la humanidad, pero dice, a partir de ahora voy a empezar a trabajar con un pueblo. Y entonces llama a Abraham. Claro. Y establece con Abraham un pacto que es un pacto muy especial, por cierto, Sí. que no hemos hablado de él, porque es un pacto de alguna manera incondicional. Es el único pacto incondicional. Le dice, Abraham, Que ahora te lo voy a preguntar. No te yo he preocupes. decidido bendecirte. Yo te bendigo a ti y a través de ti serán benditas las naciones. Las naciones. Y punto. En ese momento, primero le dice que salga de su tierra y su parentela, es Claro. verdad, ahí hay unas condiciones, pero cuando Dios establece pacto con Abraham, en ese momento es un pacto que va a hacer, que Dios lo va a cumplir sí o sí. Vale. Ok. Entonces, volviendo a lo que tú me preguntas, ¿por qué Dios vuelve a hacer un pacto y por qué lo renueva con Noé, por qué lo hace con Abraham, por qué luego lo hace con David? Sencillo, porque Dios se debe a su palabra. Hemos dicho que Vale. Dios no es fiel a nosotros, Dios es fiel a su palabra. Y su palabra en Génesis 3:15 es, voy a destruir al poder del pecado. Vendrá un hijo nacido de mujer que destruirá y pisará la cabeza a la serpiente. Increíble. Es decir, yo voy a lidiar con el pecado. Y eso tenía que suceder sí o sí a través de la historia por la línea mesiánica hasta llegar a Jesús. Vale. Entonces Dios estaba renovando su pacto, recordando su pacto o afinando un poco más las condiciones del pacto, pero el pacto que él tenía era el pacto de traer salvación a la humanidad por medio de un hijo de mujer. Y ese era Jesús. Vale. Y de ahí que todos los demás pactos van naciendo de eso. Bueno, Abraham es un personaje muy especial en la Biblia. Y su historia y su legado nos afecta a todos los creyentes hoy en día. Abraham es conocido como el padre de la fe. Vale. Y hoy en día entendemos también en el Nuevo Testamento que sin fe es imposible agradar a Dios. Okay. Y la fe es un tema súper importante. La fe es lo que nos convierte en creyentes, de hecho. Vale. Es decir, la fe es lo que nos provee también, es un medio para alcanzar la salvación, porque si no creemos no somos salvos. Por tanto, Abraham era un personaje bien especial en la escritura y era un personaje bien especial para Dios mismo, al punto de que dice que Abraham pues le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces yo creo que el pacto que Dios establece con Abraham no es tanto, que también, pero no es tanto por la naturaleza o la condición propia de Abraham de ser tan especial, sino que Abraham es el medio que Dios utiliza para traer la bendición que iba a ser para todas las naciones, que se llama Jesucristo. Vale. Entonces, Dios establece el pacto con Abraham, dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Okay. ¿Acaso es Abraham el que bendice? No es Abraham el que bendice todas las naciones de la tierra, pero sí es, de él nace una nación, un pueblo, y de ese pueblo nace un redentor que bendice a todas las naciones, que se llama Jesús. Okay. Por tanto, ahí es donde yo creo que Dios hace énfasis una vez más en que el pacto de Génesis es un pacto incondicional. En ese momento no le pone condiciones a nadie, porque de hecho no hace un pacto concreto con ningún ser humano. Él dice, yo voy a enviar un redentor que destruya la serpiente. Que vaya a lidiar con el pecado. Bueno, pues por medio de Abraham es que ya se empieza a ir formando eso. A ir formando un poco, sí, como tú bien has dicho. Se va dando forma a ese pacto de Génesis y ya por medio de Abraham, Dios dice, por medio de este hombre va a haber una nación y de esa nación nacerá, saldrá el Redentor que va a cumplir mi pacto que yo hice en Génesis con toda la humanidad. Entonces volvemos a ver cómo en Abraham serán benditas todas las naciones, que es el mismo pacto de Génesis en el cual Dios va a lidiar con el pecado que afecta a todas las naciones, a todo tipo de personas. Y Abraham lo que lo convierte en especial precisamente es que es el padre de la fe. Por tanto, Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Y cuando Dios establece el pacto con él, es un pacto incondicional porque Dios se compromete a cumplir su palabra.
solamente que va a utilizar a Abraham, Ujú. lo va a utilizar y Abraham le creyó. Entonces, cuando Abraham le cree, eso para Dios es suficiente para probar la condición del corazón de Abraham. Incluso Abraham estaba dispuesto, fíjate, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Por eso es una de las cosas que nosotros sabemos que Abraham es tan especial para Dios. Estaba dispuesto a sacrificar, por tanto, Abraham estaba en pacto con Dios. Mm, Aunque a lo mejor Dios no se lo haya dicho de manera expresa, Abraham estaba dispuesto a cumplir las condiciones del pacto que tienen que ver con morir, hacer morir a su propio hijo, vale. que Dios se lo pide. Mm, El antiguo pacto, sobre todo en la parte ritual, cuando ya Israel sale de Egipto y Dios sí. comienza a hablar por medio de Moisés, en el antiguo pacto se había establecido la muerte propiciatoria y en sustitución Ujú. de los animales inocentes por el pecado del pueblo, ¿vale? Entonces había muerte que lo que hacía era tapar o cubrir el pecado de Israel, de cada una de las personas. Para eso se había establecido el tabernáculo, donde estaba el propiciatorio, el altar, bueno, todos esos sitios, el Sí, claro, lavatorio, claro. para todos los sacrificios. Entonces, el primer pacto se estableció sobre la muerte de animales sustitutorios, Ujú. sustitutos de la persona que lo traía. Sí. Pero el nuevo pacto se establece sobre una nueva muerte. Y en esta ocasión, como vemos en el libro de Hebreos, Sí. es un sacrificio que se entregó una vez y para siempre. Por eso decía anteriormente Es la maravilloso. importancia de a lo que vamos a entrar ahora. El nuevo pacto se establece sobre la muerte de Jesús, que es una vez y para siempre. Es decir, por medio de la muerte de Jesús, Increíble, ya ¿verdad? nosotros, todos los que lo aceptamos, lo Ujú. recibimos y entramos bajo el pacto con Él, por medio de una única vez y para siempre, ya nuestros pecados, todos Ujú. son perdonados, Vale, cumpliéndose así el pacto que Dios hizo con nosotros en Génesis 3:15. vale, vale. Es decir, el nuevo pacto es en realidad la manifestación del pacto original, Ujú. porque esto es maravilloso. Dios hace todas las cosas nuevas, pero Dios no se equivoca. Ujú. Es decir, cuando Dios hace algo nuevo, atento a esto, cuando Dios hace algo nuevo, no es que está inventando algo nuevo en este momento. Ya, claro. No, nuevo para Dios significa que te lleva al estado de original, Al inicio. al inicio, al original. No es que tiene que hacer Vale. algo nuevo porque lo primero salió mal. No, 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 no. Porque Dios lo que hace lo hace perfecto desde el Claro, principio. claro. Entonces, cuando Dios hace algo nuevo, no es que ahora está haciendo algo nuevo en este plano, es que ahora te está llevando al original. Y el original es como era cuando era nuevo. Por eso Muy el bien. nuevo pacto es el nuevo pacto que se establece sobre la muerte de Jesús, que ya estaba dicho en el original en Génesis En el 3:15. antiguo, digamos, en el tiempo atrás. Efectivamente, en el origen Dios dice, voy a hacer este pacto de limpiar o de traer, levantar un salvador, un redentor, Ujú. que va a lidiar con el pecado, que es el problema del ser humano, y entonces ese pacto se cumple en Jesús. Y lo llamamos nuevo pacto porque es el pacto original, el Vale. cumplimiento del pacto original. El problema fundamental o más básico que tiene el ser humano se llama pecado. Vale. El pecado es el mayor problema que tiene la humanidad. Ok, claro. Y nosotros no podemos lidiar con el pecado por nuestra cuenta. Sí, es verdad. Entonces, es Dios el que ya proveyó una solución a ese problema. Ujú. Esa solución pasa por la paga del pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, Ujú. más la dádiva de Dios es Cristo Jesús, Vale. Redentor nuestro, nuestro Salvador. Entonces, ¿por qué es importante hablar del pacto de Jesús? ¿Y qué importancia tiene? Bueno, porque por medio de su muerte y resurrección es el único modo que nosotros tenemos de lidiar con el problema que afecta a toda la humanidad, que es el pecado. Ujú. Vale. Nosotros no podemos ser perdonados de nuestros pecados, Ujú. si no es por medio de la muerte de Jesús en sustitución de nosotros. Porque si la paga del pecado es la muerte, quiere decir que cuando nosotros pecamos deberíamos pagar con nuestra muerte. Ok. Pero Cristo entregó su vida por nosotros como un sacrificio sustitutorio por nuestro pecado. De ahí que el antiguo pacto se trajeran animales que sustituían a la A la persona, persona. pero esa Claro. muerte solamente cubría el Era pecado, momentáneo. no lo perdonaba. Vale. En cambio, Jesús es el Cordero perfecto inmolado en la cruz del Ujú. Calvario, y por medio de Cristo nosotros tenemos solución
completa, total y eterna al mayor problema que tenemos, que es el pecado. Solo por medio de Jesús nosotros podemos ser salvos. ¿Por qué? Porque solo por medio de Jesús nuestro pecado puede ser perdonado Fuerte, ¿no? de manera absoluta, completa. Es importante que entendamos el nuevo pacto que Cristo hace, que Dios hace con nosotros por medio de Jesús, que Dios cumple por medio de Vale. Jesús, porque solamente por medio de ese pacto el problema que nos afecta a todos, que es el pecado, es completamente desarraigado. Mira, mucha gente no acepta a Jesús porque no cree que lo necesite. Sin embargo, debemos establecer la realidad espiritual de todas las personas, y es que dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Génesis, claro, ya lo acabamos de leer. Por cuanto todos somos pecadores, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, eso nos posiciona o nos pone en la posición de necesitar el perdón de nuestros pecados. Vale. Entonces, número uno, ¿por qué es tan importante? ¿Cuáles son los beneficios? Número uno, porque nos perdona o lidia con la mayor necesidad que tenemos, que se llama pecado. Solamente el nuevo pacto lidia con el pecado, número uno. Okay. Número dos, porque por medio de ese pacto, cuando somos perdonados, recibimos vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Tener acceso de nuevo a Dios, a nuestro Creador. Lo que perdimos en el Edén, el acceso que perdimos acceso al Edén. Sí. Perdimos acceso a la presencia de Dios. Por medio de Jesús, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el tipo, Él es el ejemplo, es el que nos lleva al Padre. Vale. Cuando nos lleva al Padre, es decir, nos está volviendo ¿a dónde? Al lugar de donde salimos, que es el Edén. Claro, Entonces, otro beneficio del nuevo pacto es que volvemos al lugar de donde salimos por causa del pecado. Si se perdona nuestro pecado, que es el primer beneficio, ya el problema está solucionado, entonces volvemos a ser restituidos al lugar del que tuvimos que ser sacados por ese problema. Somos perdonados, entonces recuperamos acceso a la presencia de Dios, que es la vida eterna. ¿Ves? Qué importante, ¿no? Y dentro de eso, pues hay mucho más beneficios: sanidad, salvación, restauración, liberación. O sea, todos los beneficios del nuevo pacto que están en Cristo los recuperamos en el Edén. Es decir, como es en el cielo, volvemos a estar aquí en la tierra. Ya sabemos lo que es un pacto, es una palabra dada en la cual Dios se compromete con nosotros a cumplir su promesa. Y ten en cuenta que sea lo que Dios te pide para cumplir su pacto, siempre será menos de lo que Él te puede llegar a dar. Entonces, te invito a que tengas una visión más allá, que no solamente mires aquello que debes dejar atrás, aquello que debes soltar, aquello a lo que debes morir, sino que seas capaz de darte cuenta que, como dijo Jesús, si el grano no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Entonces, a lo mejor tú como grano, como semilla, vas a caer y vas a tener que morir a cosas, pero fíjate que de una pequeña semilla así puede salir ya no solamente un árbol que dé fruto, puede salir un bosque entero. Entonces es mucho mayor el beneficio detrás del pacto y detrás de morir que el sacrificio que tengas que hacer. Si Dios te lo promete, su palabra dice que sus pensamientos son de bien y no de mal, que sus caminos y sus pensamientos son más altos y mejores que los nuestros, que aunque a ti te parezca camino de vida, probablemente sea camino de muerte. Así que si Dios se compromete contigo algo y te promete algo y te dice que para cumplir su promesa te está pidiendo algo muy concreto, mi consejo es: mira más allá de eso que Dios te está pidiendo y fíjate en lo que Él te está prometiendo, porque seguro que es mucho mejor, mucho más abundante de lo que te está pidiendo que mueras o que dejes.